Y el mensaje de hoy día va a ser la parte culmine, la parte final de la oración del Padre Nuestro. Así que, pero antes de eso, me gustaría contarles otro chiste, si me lo permiten. ¿Sí? Ya se están riendo ya. Oiga, ustedes son mucho mejor público que el de inglés, porque el domingo pasado conté el mismo chiste que conté en español y se escuchaban los grillos después. No resultó. Así que vamos a ver si resulta esta vez. Bueno, esta es la historia. Habían dos niños, un niño tenía 4 años y el otro niño tenía 6 años. Estos eran hermanos y se fueron a quedar a la casa de su abuelita. Y su abuelita tenía una regla: si estos niños van a quedarse a la casa, como ella es cristiana, tienen que orar antes de irse a acostar. Entonces los dos niños, el de 4 y el de 6, se fueron a la casa de su abuelita, se fueron al dormitorio, era hora de dormir, así que empezaron a orar. Y el niño de 4 años no solamente estaba orando, sino que estaba gritando sus oraciones. Las gritaba, decía: Señor, por favor, regálame un PlayStation. Señor, por favor, regálame una bicicleta nueva. Señor, por favor, quiero un perrito. Y el niño de 4 años le dice: oye, pero ¿por qué estás gritando? ¿Acaso no sabes que Dios no es sordo? Y dice: sí sé, Dios no es sordo, pero la abuelita sí es sorda. Ok, bien, ok, qué bueno. Qué bueno que funcionó, que les haya gustado. No me aplaudan porque el chiste no es mío, lo robé, así que no se me ocurrió a mí. Mateo capítulo 6, desde el versículo 9 hasta el 13, dice así, está la oración del Padre Nuestro, y dice así, estas son las palabras de Jesús. Dice: ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, o nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden o a nuestros ofensores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Entonces, estamos hoy día culminando, como decía, una serie respecto a la oración del Padre Nuestro. Y hemos estado hablando respecto a esta oración y hemos mostrado una imagen todos los domingos que es la punta del iceberg, ¿cierto? La punta del iceberg. Y la razón por la cual hemos puesto esa imagen es porque vemos la punta, ¿cierto? Ahí está, la punta. Y vemos solamente el 10%. Y uno a veces usa esa terminología, uno dice: no, es solamente la punta del iceberg. ¿Y por qué estamos diciendo eso? Porque muchas veces lo que nosotros vemos con nuestros ojos a simple vista es solamente el 10%, pero lo que no se ve es la parte más importante, es la parte más grande. Y la razón por la cual digo eso es porque yo crecí creyendo que la oración era solamente pedir. Era básicamente un ejercicio de yo tener una necesidad y yo le presentaba esta necesidad a Dios y Él me contestaba sí o me contestaba no. Entonces, esta serie, el objetivo es que nosotros podamos descubrir ese 90% que no es tan obvio. Y lo que quiero que podamos descubrir es no solamente eso, sino que podamos descubrir lo que descubrió el discípulo que estaba observando. ¿Se acuerda que observaba cómo Cristo oraba? Esto lo encontramos en Lucas capítulo 11, versículo 1. Dice así: un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces, este discípulo que estaba familiarizado ya con la oración porque era parte de su cultura, ve a Cristo que está orando. Cristo termina de orar y le pregunta, algo le llamaba la atención respecto a la forma en que Cristo oraba, al punto de que le preguntó y le pidió: por favor, enséñanos a orar. O sea, yo he estado orando toda mi vida, pero eso yo nunca lo había visto. Por favor, enséñanos a hacer eso. Y la diferencia entre la forma en que Cristo oraba y la forma en que el discípulo estaba acostumbrado a orar era que el discípulo oraba como un ritual. Era un ritual, eran repeticiones, eran vanas repeticiones, pero lo que Cristo estaba haciendo era realmente tener una conversación con su Padre, una relación con su Padre. Y eso es lo que espero que podamos descubrir dentro de esta serie mientras estamos culminando hoy día, que podamos descubrir ese 90% que muchas veces nosotros nos perdemos, que es la relación. Es la relación. No solo pedirle cosas a Dios, no solamente un ritual, sino que es una invitación a que nosotros podamos tener una relación con el Creador del mundo. O sea, la semana pasada estábamos hablando respecto a nuestras deudas, ¿cierto? Que hablamos sobre el perdón y hablábamos sobre la importancia de que perdonemos a nuestros hermanos y a nuestras hermanas, pero que la motivación para perdonar sea directamente proporcional al perdón que nosotros hemos recibido. O sea, nos conectamos y empezamos a entender la magnitud del perdón que nosotros hemos recibido, y esa es una motivación que a nosotros nos ayuda a poder perdonar a nuestro hermano
y a nuestra hermana. Y hoy vamos a hablar sobre la tentación. Pero antes de entrar a la tentación, quiero decirles que la próxima semana estamos comenzando una nueva serie. Y a mí me encanta esta serie. Esta serie se llama Una Iglesia Imparable. Una Iglesia Imparable. Ahora, no sé si usted se da cuenta, si usted es más nuevo con nosotros, usted quizás no se da cuenta, pero nuestra iglesia en este momento está pasando por un momento precioso, en lo cual Dios está bendiciendo nuestra iglesia en todas las áreas, en crecimiento, en finanzas, en grupos de crecimiento, en todas las cosas que están pasando en nuestro ministerio de niños, etc. Dios se está moviendo en esta iglesia. Entonces lo que vamos a hacer a partir de la próxima semana, vamos a hablar sobre la esencia de lo que significa una iglesia que está llena del Espíritu Santo y que se está moviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y vamos a usar como ejemplo el libro de Primera de Corintios. Vamos a hablar sobre Primera de Corintios durante todas esas próximas semanas. Pero hoy día vamos a hablar sobre la tentación. Quiero comenzar con una pregunta. ¿Usted alguna vez ha escuchado el versículo que dice, Dios a usted nunca le va a dar más allá de lo que usted pueda soportar? ¿Sí? Ok. Voy a enseñar una serie un día que se llama Cosas que Jesús nunca dijo. Porque hay veces en que nosotros asumimos que la Biblia dice algo cuando realmente no lo dice. Y quizás usted se va a sentir un poco de alivio ahora porque usted pensaba que la Biblia decía que Dios nunca le va a dar nada que usted no pueda soportar y usted dice, parece que la Biblia no debiera decir eso porque todas las cosas en mi vida pareciera que fueran insoportables y no sé qué hacer. La realidad es que la Biblia no dice eso. La Biblia dice que no permitirá que nosotros seamos tentados más allá de lo que podamos soportar. Y esto es muy diferente porque muchas veces Dios va a permitir que usted enfrente más de lo que usted pueda soportar porque esa va a ser una oportunidad para poder entregarle todo eso a Dios. Y aquí está el versículo completo, dice 1 Corintios 10:13, dice ustedes, no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Entonces, hoy día quiero hablar respecto a la tentación. Quiero hablar un poco respecto a esto. Y esta es la última parte de la oración del Padre Nuestro. Si usted se da cuenta, no solo estamos pidiendo a Dios que nos proteja de la tentación, ¿se da cuenta? O sea, no nos dejes caer en tentación, es la última parte de esta oración. No nos dejes caer en tentación, pero también dice, si no, líbranos del maligno. Entonces, estamos introduciendo como un personaje aquí. Un personaje que es como el maligno, un personaje, una personalidad, como un ente que está influenciándonos negativamente. Ahora, quiero que podamos entender esto. Muchas veces cuando pensamos en el enemigo, nos imaginamos esto. Ok, esa es una caricatura. O sea, no hay nada que el enemigo quisiera más que nosotros pensáramos que él es una caricatura. Con los cuernos, con la cola, con todo eso. Pero lo que quiero que nosotros podamos entender, porque ya en el momento en que empezamos a hablar respecto al maligno, respecto a Satanás, respecto al diablo, inmediatamente algunos dicen, ya esto se puso medio raro. Pero lo que quiero que podamos entender hoy día es que usted pueda entender cómo la Biblia describe la realidad que nosotros estamos viviendo ahora en este mundo y en nuestras relaciones. Si usted está aquí y usted no es cristiano, esto quizás no tiene que preocuparse de esto. Pero la Biblia a nosotros nos enseña que tenemos una realidad en la cual nosotros estamos viviendo. Lo voy a leer en Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice esto. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, con fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Entonces, lo que está describiendo aquí es que hay una batalla. Y el problema es que esta batalla que nosotros estamos enfrentando, nos confundimos en cuanto a cuál es la naturaleza de esta batalla. Pensamos que la batalla es entre tú y yo, o entre nación y nación, o entre hermanos y hermanas, o entre el que te debe dinero y el que no te pagó. Pensamos que son batallas que son perceptibles con nuestros sentidos. Pero lo que está explicándonos es que hay una batalla mucho más profunda, que es una batalla espiritual, de naturaleza espiritual, y sobre esta batalla espiritual es la que surgen todas las otras batallas que nosotros podamos ver. En otras palabras, lo que vemos, hay un enfrentamiento que es visible y otro enfrentamiento que es invisible. Lo voy a explicar de esta manera.
Me toca hacer bastante consejería matrimonial en nuestra iglesia. Y para mí es un privilegio poder hacerlo. Y la realidad es que cuando estoy haciendo consejería matrimonial, muchas veces los matrimonios piensan que el problema por el cual están pasando es el problema por el cual están pasando. En otras palabras, están peleando sobre el lavavajillas, están peleando sobre la televisión, están peleando sobre lo tarde que quedan las luces encendidas, están peleando respecto a diferentes cosas. Y el error que yo puedo cometer cuando estoy haciendo consejería matrimonial es afrontar el problema del cual ellos están describiendo y afrontar el problema del lavavajillas y afrontar el problema de los horarios de televisión, pero la verdad es que está la pelea que están teniendo, que es la pelea visible, pero hay una pelea que está debajo de la pelea. Y que no se trata del lavavajillas y no se trata de la televisión, sino que hay cosas que tienen que ver con no sentirse valorados, con problemas de control, con estrés financiero, con sentirse no respetado, etcétera, etcétera. Entonces, el apóstol Pablo lo que está haciendo, hay un paralelo aquí, es que nosotros también en nuestro mundo tenemos una batalla que podemos ver, pero hay otra batalla que es más profunda, que es 100% espiritual. Y la razón por la cual es importante que nosotros entendamos esto es porque tenemos que saber esto para que podamos luchar con las armas correctas. O si no, nos vamos a ver entrampados luchando una batalla espiritual con armas físicas. 2 Corintios 10:4 dice así, dice: las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen poder divino para derribar fortalezas. Entonces el enemigo lo que quiere es confundirnos sobre la verdadera naturaleza de la batalla, para que terminemos peleando en la carne una lucha que debe ser peleada en el espíritu. Ahora, ¿qué significa esto y cómo se relaciona esto con la tentación? Que nosotros, cuando somos tentados, muchas veces lo que queremos hacer para poder ganarle a la tentación es nuestra fuerza de voluntad. Estoy cayendo en tentación, voy a intentarlo lo más que yo pueda hacer con toda la fuerza que yo tengo de poder enfrentar esta tentación y poder ganarlo. Y el enemigo, como decía, no viene con cuernos y un tridente, no, ese no es el enemigo. Al enemigo no le gustaría nada más que nosotros creamos que él es una caricatura. La Biblia lo describe como el padre de la mentira o el gran engañador. Esto significa que el enemigo es un experto en lo que él hace. Y él es experto en la tentación, esa es su área de trabajo, ha hecho lo mismo desde el principio, desde Génesis. Esa es su arma principal. Él no va a venir a su vida y decirle: oiga, tengo una idea, ¿por qué no nos reunimos los dos y tratamos de destruir tu vida y la vida de todos los que están alrededor? Él nunca va a hacer eso. Él va a ser más estratégico, va a trabajar con la tentación, y el problema es que la tentación no es pecado. Ese es el problema. Que la tentación es tentación. La tentación está en la mente y la tentación es como la idea de hacer lo que uno quisiera hacer, pero todavía no es pecado, pero estamos como cerca del pecado. Y ahí es donde el enemigo hace su mejor trabajo. La tentación es como el gateway drug o la droga de entrada al pecado. Es la primera copa de alcohol antes de la borrachera. Es la mirada antes de que el pensamiento lujurioso se transforme en acción. Es la palabra susurrada antes que el chisme tome control. Estamos como ahí, como que no, ¿cierto? Y ahí el enemigo empieza a trabajar. Es la parte del pecado que todavía no ha afectado a nadie, excepto a usted. Y este es el terreno del enemigo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Santiago lo explica majestuosamente, maravillosamente. Santiago capítulo 1, versículos 14 y 15. Mire, este es el proceso. Todo lo contrario, cada uno es tentado. Escuche esto, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da luz a la muerte. ¿Se da cuenta que es un proceso, es como un camino por el cual nosotros estamos caminando? El deseo que lo arrastra, lo seduce, usted lo permite, esto da luz al pecado. Y si usted alimenta ese pecado, igual que un niño, ¿cierto?, va a crecer y eso va a dar a luz la muerte espiritual. Este es un proceso en el cual el enemigo es un experto. ¿Y cómo trabaja? De manera bien práctica. Imagínese su mayor tentación. No va a pedir que levante la mano y que me diga cuál es su mayor tentación. Eso es problema entre usted y Dios. Pero su mayor tentación. Y usted puede decir: no, pastor, yo no tengo ninguna tentación. Bueno, entonces quizás su problema es el orgullo, no sé.
pero todos tenemos algo con lo cual estamos trabajando. Imagínense, esa es la tentación, está ahí, ¿cierto? Y el enemigo, oiga, el enemigo, esto es lo que hace. Ahí está la tentación, ¿cierto? Uno está a punto de, uno lo está pensando, ¿cierto? Voy a cometer este pecado. Y el enemigo, ¿qué es lo que dice? Dice, no es gran cosa. Nadie lo va a saber. Tú te lo mereces, has trabajado tanto, ¿cierto? Entonces, él te está diciendo, no hay ningún problema, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Uno le cree, uno cae en pecado y después el mismo enemigo a usted lo espera al otro lado del pecado y lo empieza a condenar y lo empieza a sentir mal y lo empieza... ¿Se da cuenta? Yo crecí creyendo que el trabajo del enemigo es el trabajo de la condenación. Yo pensé que era Dios que me estaba condenando. Pero la verdad es que es el enemigo. Y el enemigo lo único que quiere es que nosotros caigamos en pecado. Y caemos dentro de ese ciclo. Y algunos de ustedes saben exactamente lo que estoy hablando. Y sé que lo saben porque yo también he estado ahí. La ira, la pornografía, el alcohol, el chisme, el comer en exceso, la pereza, todas esas cosas. Usted dice que no lo va a volver a hacer, pero lo vuelve a hacer. Y se siente mal. Dios no es el que nos espera al otro lado y nos condena. Ese no es el carácter de Dios. Dios nos levanta. Como un buen padre nos levanta y nos dice, vamos, vamos. No tienes que seguir viviendo así, vamos por este otro camino. Hay un mejor camino. Y de eso quiero hablarles en el tiempo que me queda. Porque nuestra reacción natural es a usar la fuerza de voluntad para vencer la tentación. Pero no funciona de esa forma. Y para entender esto quiero ayudarle a poder ver su relación con Cristo desde otra perspectiva. Yo pensé que mi relación con Cristo se resumía a una prueba, como pruebas. Si yo paso la prueba o no paso la prueba, ¿cierto? Entonces, ahí tengo una prueba al frente y si tengo mala nota, ¿cierto? No pasé la prueba y tengo que volver a comenzar desde el principio. Eso es lo que yo pensaba. Pero la verdad es que caminar con Cristo no son pruebas que uno pasa o no pasa, porque la prueba ya la pasó Cristo por nosotros, ¿me entiende? Entonces, no es así. Es un camino al cual Cristo nos invita. Es el camino del discipulado. Es el camino de tomar estas microdecisiones todos los días que nos llevan a acercarnos más a Cristo o a alejarnos más de Cristo. Es un camino. La Biblia habla sobre el camino ancho y un camino angosto, una trayectoria. La mentalidad, una forma de ver el mundo. Así como Santiago describe la trayectoria del pecado que termina en muerte, Cristo describe otra trayectoria, otro camino, que es el camino de la justicia que usted lo lleva a la vida. Efesios 2:10 dice así. Dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica, para que andemos en ellas. Fuimos creados para caminar este camino de buenas obras, y estas buenas obras no es que estas buenas obras nos salven a nosotros, Cristo ya nos salvó por su sacrificio, pero es un camino para nosotros poder encontrar nuestro propósito, para poder encontrar nuestra identidad, para poder encontrar la felicidad. Entonces, estamos caminando, ¿cierto? Todos estamos caminando. La pregunta no es si estamos caminando o no estamos caminando. La pregunta es en qué dirección estamos caminando en nuestra vida. Y la pregunta que debemos responder todos los días es, ¿voy a vivir para mí o voy a vivir para Dios? ¿Cómo respondes? ¿Qué es lo que miras? ¿Qué haces? ¿A dónde vas? ¿Cómo usas tu cuerpo? Son cientos de micro decisiones y el problema es que muchos de nosotros, y este es el punto al que quiero llegar. Voy a ir terminando ya, pero este es el punto al que quiero llegar. Que en nuestro caminar con Cristo muchas veces nosotros estamos haciendo la pregunta equivocada. Estamos caminando con Cristo. Estamos caminando, tratamos de decidir, tratamos de tomar decisiones. Vamos a hacer el bien, el mal, vamos a ir para allá. Estamos haciendo una pregunta, pero esa pregunta que nosotros estamos haciendo es la pregunta equivocada. Y quiero invitarle que usted pueda cambiar la pregunta. Y la pregunta es esta. ¿Qué tan cerca del pecado puedo estar sin que sea realmente pecado? Yo sé que el sexo antes del matrimonio es pecado, pero ¿qué tan cerca puedo llegar? Pastor, yo sé que emborracharse es pecado, sí sé, pero cervecita, como que no estoy borracho, todavía un poco más. ¿Cuál es el límite hasta que pase de simplemente tomarme un trago a que sea pecado? Yo sé que decir malas palabras no está bien,
Pero, ¿qué pasa con esta palabra en específico? Entonces, lo que quiero invitarle a que usted pueda entender es que nosotros muchas veces en nuestro caminar cristiano estamos haciendo la pregunta equivocada. La pregunta no es qué tan cerca del pecado puedo yo acercarme para que no sea pecado. La pregunta es qué tan cerca puedo estar de Dios para poder glorificarlo. Pero no nos gusta esa pregunta, porque queremos vivir como nosotros queremos vivir y al mismo tiempo seguir a Cristo. Pero no funciona así. Cuando yo crecía en Chile, me acuerdo mi hermano y yo tengo que haber tenido 8 años, mi hermano tiene que haber tenido 10 años, vivíamos como en un condominio, no sé cómo se llama eso, como un pasaje, como like a gated community, pero sin un gate. Estaba abierto, ¿cierto? Y era peligroso salir a la calle, porque en la calle pasaba mucho tránsito y con mi hermano queríamos salir a jugar, queríamos jugar en nuestras bicicletas, queríamos jugar a la escondida, ¿cierto? Pero teníamos una regla. Había un poste rojo que estaba justo a la salida, entonces no podemos pasarnos del poste rojo. Y esa era la regla. O sea, está el poste rojo, ustedes no pueden pasarse del poste rojo. Si se pasan del poste rojo, entonces los voy a castigar. Esa era la regla de mis papás. Entonces, en el momento en que a mí me pusieron esa regla, yo inventé otro juego nuevo. Y ese juego era, ¿qué tan cerca me puedo acercar al poste rojo para que no me castiguen? Literalmente, yo me acercaba hacia el poste, así, y mi hermano me estaba mirando, porque él quería saber en el momento en que yo me pasara al poste rojo, él me iba a ir a acusar. Entonces, el poste rojo estaba aquí, yo estaba aquí, y yo lo miraba y hacía así. Y él iba corriendo y me acusaba a mis papás. Entonces, ¿por qué le cuento esa historia? Le cuento esa historia porque muchas veces mi relación con ese poste rojo es la relación que usted y yo tenemos con el pecado. ¿Qué tan cerca puedo acercarme al poste rojo para que no me castiguen? ¿Y sabe cuál es el problema? Es que ese juego es un juego tonto. Porque al jugar ese juego tonto, yo me estaba perdiendo de toda la libertad que yo tenía. De poder jugar, de poder correr, de poder jugar a la escondida, de poder andar en bicicleta. Todo eso me lo estaba perdiendo porque estaba enfocado en hacer la pregunta, ¿qué tan cerca puedo estar del poste sin que me castiguen? Y usted y yo muchas veces vivimos de esa forma también. Dios nos ha dado a nosotros toda esta libertad para poder hacer tantas cosas, de poder vivir de la forma en que nosotros fuimos creados. Pero la mentira del enemigo es que nosotros creamos que acercarnos al pecado o poder vivir una vida de pecado nos va a dar más libertad. Pero oiga, seamos honestos. ¿Usted ha intentado vivir una vida de pecado? No me conteste ni levante la mano. ¿Lo ha intentado? Yo sí. Y el enemigo a usted lo engaña haciéndolo creer que si usted hace todo lo que usted quiere, si usted se acuesta con todo el mundo que usted quiere, si usted toma todo lo que quiere, si usted simplemente habla todo lo que usted quiere, o sea, uno dice, ya, voy a seguir y simplemente hacer todo lo que yo sienta. ¿Usted lo ha intentado? Porque eso hacer todo lo que uno siente, como que promete una vida de libertad, hermanos y hermanas, esa es la peor forma de vivir. Si usted quiere hacerle daño a su familia, hacerse daño a usted mismo, hacer daño a los que usted quiere, si usted quiere destruir sus finanzas, haga lo que usted quiera. Mire, lo que Dios quiere para nosotros es lo mejor para nosotros. No es solamente vivir una vida de esclavitud porque estamos obedeciendo a Dios en todo lo que nosotros hacemos, sino que Él quiere que nosotros podamos vivir la vida que Él creó para que nosotros viviéramos. Y no podemos vivir de esa forma si vivimos toda nuestra vida enfocados en cuánto puedo pecar, sin que Dios me castigue. Hermano, y esto tampoco es una pregunta de salvación. No estamos hablando de perder su salvación o ganar la salvación. La salvación Cristo la ganó por nosotros en la cruz. Punto final. Esa no es la pregunta. La pregunta es que si usted va a desperdiciar su vida aquí en la tierra, si usted va a vivir su vida tratando de pasar así por el pecado y perderse toda esta libertad que Dios tiene para usted. Mire, este es el mito. El mito es que usted puede acercarse al pecado y acercarse a Dios también. Eso es imposible, no funciona así. Mire, Santiago 4:8 dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos, ustedes los indecisos, purifiquen su corazón. Hay una relación directa entre lo cerca que usted, y usted sabe que esto es cierto, usted lo siente, yo también lo siento, porque eso está escrito en nuestro corazón. Hay una relación directa entre lo cercano que usted está al pecado y lo cercano que usted está a Dios.
Mientras más cerca del pecado usted está, más lejos de Dios usted está. Y mientras más lejos del pecado usted está, más cerca de Dios usted está. Entonces, es momento de que nosotros podamos tomar una decisión. Y no quiero que usted se vaya pensando, ay, tengo que ser más religioso, tengo que hacer todas estas cosas. No, yo quiero que Dios quiere que usted sea más feliz y que usted sea más usted mismo. No fuimos creados para vivir vidas de pecado. Ni estar entrampados en la pregunta, ¿qué tanto me puedo acercar al pecado sin que sea pecado? Sino que la pregunta es, ¿qué tanto me puedo acercar a Dios para poder vivir en la libertad para la cual Él nos creó que vivamos? Gálatas 5:1 dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. ¿Se da cuenta? Es como que los liberté, pero para que vivan en libertad. Cristo murió por su libertad y estamos entrampados todavía en el pecado. Por lo tanto, manténgase firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Voy a cerrar con esto, y esto tiene que ver con lo que estábamos hablando de acercarnos tanto al pecado. Mire, la promiscuidad sexual promete satisfacción, pero entrega esclavitud. Las drogas prometen alivio, pero entregan adicción. La avaricia promete plenitud, pero entrega vacío. La venganza promete justicia, pero entrega amargura. El chisme promete conexión, pero entrega traición. Y fíjense en esto. La pureza, uno dice, no, tengo que vivir una vida pura, ¿cierto? Sexualmente. Parece que no, es que no quiero vivir tan restringido. Pero eso es lo que a usted le va a entregar intimidad verdadera. La sobriedad, así dejar de tomar, como que me voy a dejar de emborrachar, es como que no, va a ser como una lucha, pero al final del día le va a entregar alivio a usted y a su familia. La generosidad parece, no, es que no quiero perder, no quiero entregar mi dinero porque me va a costar mucho, pero al final del día no es una pérdida, sino que a usted le va a entregar una vida plena. El perdón parece que fuera como debilidad, no, como que no, es que no quiero perdonar porque va a parecer como que soy débil cuando perdono, pero la verdad es que eso a usted le va a entregar paz. Y la honestidad parece que no, es que ser tan honesto como que me va a incomodar, pero al final le va a entregar confianza. Hermanos y hermanas, esa es la invitación. Cuando nos alejamos del pecado, estamos viviendo una vida más libre. Voy a terminar con esto. Ya dije que voy a terminar como 3 veces. Desde que soy mentiroso, esa es mi lucha. Lucho con la mentira. Esto es una pregunta para usted. De hecho, ¿les puedo pedir un favor? Nos podemos poner de pie antes de terminar. Ya estamos terminando el servicio. Pongámonos de pie. Y voy a decir esta última parte. Y esta es la pregunta con la cual quiero que usted se pueda ir hoy día. Y que usted pueda contestar honestamente. Y contésteselo a usted mismo. No tiene que contestarme a mí. ¿Está usted viviendo en este momento la libertad por la cual Cristo murió? Juan 8:36 dice así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Y lo que está hablando aquí es que da la impresión que hay 2 tipos de libertad. Hay una libertad que el mundo promete, pero que no la puede entregar porque no la tiene. Entonces el mundo le promete a usted, no, haga lo que quiera y va a vivir en libertad. Esa es la libertad del mundo, pero hay otra libertad que Cristo promete y por la cual Él murió. Y esa es la libertad verdadera, que no la podemos obtener si estamos viviendo vidas de pecado. Ahora, nadie está esperando, seamos honestos con nosotros mismos, ninguno de nosotros va a vivir vidas perfectas. Esa no es la invitación, eso es imposible. Estamos hablando de la trayectoria de nuestra vida, esas micro decisiones que tomamos todos los días, que básicamente es la pregunta de si vamos a vivir para nosotros mismos o vamos a vivir para la gloria de Dios. Si vivimos para nosotros mismos, vamos a estar entrampados. Si vivimos para la gloria de Dios, Dios nos va a dar la libertad por la cual Él murió. Oremos juntos. Señor Jesús, damos gracias de todo corazón por tu amor. Gracias por tus bendiciones. Gracias porque tú eres un Padre tan bueno, Señor. Gracias porque tú nos hablas como un buen Padre. No nos hablas con condena, ni con juicio, ni ninguna de esas cosas. Oro, Señor, que todas las personas que están aquí en este momento no se vayan con un peso de culpa, sino con una invitación a poder realmente vivir la vida para la cual fueron creados. Para algunos de los que están aquí, Señor Jesús, yo sé que va a ser es algo difícil, es algo con los cuales están luchando y tienen que tomar decisiones y tienen que hacer cosas. Yo quiero orar que tú les des la fuerza para poder hacer lo que tienen que hacer y el resultado de esto que sea para tu
gloria. Oramos esto, Señor, de todo corazón y lo entregamos a ti en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y todos decimos juntos, amén.